Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Su vida podría ser una película, pero la ficción se quedaría muy corta ante el recorrido de esta figura de la lucha por los derechos de las personas trans y de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Francia. Se trata de Giovanna Rincón, directora de la asociación Accepté, que apoya, guía y defiende de toda discriminación y abuso a las personas trans. El recorrido de Giovanna Rincón comienza en la Bogotá de los fines de los años 70, una Bogotá hostil en la que un pequeño que crece en un medio pobre y violento se va a convertir en Giovanna contra vientos, marea y puños. Es esta infancia y juventud bogotana en los primeros años de la epidemia del SIDA que cuenta en un relato autobiográfico. Giovanna Rincón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Florencia, por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Giovanna, usted escribe este relato, lo escribe con la periodista Stéphanie Malfette. Se llama Yo, Giovanna, publicado en la editorial Grasset. Y Stéphanie Malfette se ganó su confianza para contar este periodo que forjó su identidad y su compromiso. Nosotros aquí en Radio Francia Internacional, nosotros hemos contado esta historia de cuando usted sale de Colombia, cómo llega a Italia, a Francia, cómo empieza su militantismo, pero muy poco conocemos esta infancia bogotana con un padre violento, una madre que trabaja muchísimo y que está bajo el poder de este padre violento, que lo intenta, pero hay cosas que le impiden actuar. ¿Por qué contar esta historia, esta infancia bogotana ahora y en un libro? Mira, los relatos y las historias de las personas trans siempre han sido invisibles, no existen prácticamente, y para mí era la oportunidad de contarlo a la primera persona a través del apoyo de Estefanía, con quien encontramos una manera de funcionar muy cómplice y al mismo tiempo muy íntima, y se convirtió pues en una oportunidad para mí de poder hacer archivo de memoria y poder contar un poco también mi infancia, retornar a esta infancia un poco dolorosa, pero que al mismo tiempo fue muy edificante. Y pues al mismo tiempo como un acto terapéutico de reconciliación con esta infancia dolorosa y al mismo tiempo contar a las nuevas generaciones todo lo que ha sucedido. También en cierto modo dirigirme a las familias, a las instituciones para detallar en cierto modo cómo ilustrar también las causas de lo que quiere decir el rechazo, la transfobia y todas sus violencias que están en torno a todo esto. Usted habla de revancha con este libro, poder regresar a estos años difíciles. Precisamente son años que usted, lo que es muy impactante en este libro y lo que cuentan muchas personas trans es que usted muy pequeñita ya lo sabe. Usted tiene un cuerpo de niño, pero usted se siente niña y sabe de manera muy clara que es niña. Hay una falda azul que le hace muchísima ilusión y desde muy pequeñita siente el rechazo. Claro que sí. El encuentro con esta pequeña falda azul que cuento en el libro es la primera vez que me encuentro en realidad conmigo misma como persona o mujer trans. Y pues también al mismo tiempo es el encuentro con la violencia y con la discriminación. Y es también el momento en donde empieza para mí a entrar en perspectiva cómo una estrategia de sobrevivencia a partir de la infancia es la única frontera en donde tengo que empezar a saber cómo caminar, cómo encontrar personas y a quién confiarme. En todo caso, es una perspectiva en donde no solamente el encuentro con Giovanna empieza, pero al mismo tiempo el encuentro con los otros. Con los otros que rechazan, que son violentos, que no entienden y que también usted hace un esfuerzo sobrehumano para apegarse a esto que los demás quieren que usted sea. Usted dice, escribe, desde que tengo 5 años intento ser un niño para darte gusto, le dice usted a su madre antes de dejar definitivamente su hogar. Es una batalla constante contra la sociedad y contra usted misma antes de aceptar quién es usted.
Lo más difícil en estos procesos en donde nos encontramos confrontados a la indiferencia, a la violencia, al rechazo, es no romper los lazos, seguir aferrándose al amor sin renunciar a ser uno misma. Y pienso que ese proceso está muy bien escrito en mi historia y en este libro, puesto que al mismo tiempo de poder afirmarme, de poder reivindicarme, de emanciparme desde la infancia y desde la adolescencia, sobre todo frente a un ser tan amado como ha sido para mí mi madre, que está hoy todavía en vida. Y entonces, sabes, es un proceso que es extremadamente complejo, porque pues los mismos que te rechazan son esos mismos que tú amas y que en los cuales crees y que son Y que fundadores de usted tu sostenta existencia. también, porque usted tiene que crecer muy rápido porque vive en un medio es un medio pobre, tiene Ca- usted muchos hermanos, medios hermanos, hay muchas bocas que Ujú, alimentar claro que y hay sí. muy poquito con que alimentarlo y usted al mismo tiempo que lo rechazan, lo violentan, quieren que sea un hombre, sea como sea, al mismo tiempo usted es apoyo de esta familia y es una relación muy compleja. Y yo pienso que el ejercicio todavía más complejo es aferrarse a los que amamos, mismo que ellos no estén con nosotros, mismo que no lo comprendan, y luego estar pensando en una perspectiva de emancipación sin alejarse de ellos y pensar en el otro. Y pensar en el otro ha sido siempre mi perspectiva que aparece en el libro y en todo el trabajo que realizo hasta el día de hoy. La perspectiva de cómo todos tenemos que tener una conciencia del otro, una conciencia de una comunidad, una conciencia social. Y yo pienso que mi historia está marcada desde mi infancia por ese sentimiento de conciencia humana y social, más allá del hecho de ser una persona trans. Entonces, para mí, mi familia significaba duda, significaba violencia, significaba rechazo, pero al mismo tiempo un terreno en donde había, en cierto modo, una manera de amor Sobre todo de la parte de su condicionado madre, de la parte de sus mi madre, de mis sobrinos, sobrinos, sus hermanos. muchas otras personas que estaban alrededor. Todo no era así como oscuro y totalmente violento, pero pienso que lo más interesante en ese proceso ha sido el luchar contra la fatalidad. Otro combate suyo que ha vertebrado todo su recorrido es la lucha contra el VIH. Usted ahora forma parte del Consejo de Administración de SIDAcción, organización francesa histórica de esta lucha, y que advierte sobre un repunte de la pandemia. ¿Qué pone en peligro la lucha contra el SIDA? La lucha contra el SIDA está atravesando por un momento histórico a doble sentido. De una parte, los progresos son Avances enormes, los médicos avances gigantescos. médicos son geniales. A usted le daban A mí tres me años de daban 3 vida. años de vida. Hoy veo que pues en realidad la fatalidad al interior de la lucha contra el SIDA no debería ser verdaderamente vista desde ese ángulo, puesto que los avances son espectaculares al día de hoy. El otro lado de la moneda a nivel histórico es que los primeros dos financiadores, Estados Unidos y Francia, del Fondo Mundial de Lucha contra el Paludismo y contra el SIDA, disminuyeron drásticamente los financiamientos internacionales al fondo. Quiere decir que Están vulnerando. el rebonde de la epidemia es muy probable. eh, Sobre todo en países en donde todavía estamos muy afectados por la epidemia de SIDA. Solidaridad, siempre fue la solidaridad también que animó este recorrido suyo, porque efectivamente hubo rechazo, intentos de asesinato múltiples, Ujú, inclusive atentados. Pero mucha gente que siempre estuvo ahí, un doctor que sí la recibe ujú, cuando usted le diagnostican ujú. VIH, una psicóloga, una madre que le renta una casa, siempre su madre con todos los matices que puede haber, un propietario de bar que alberga a los niños que huyen de sus familias. Esta solidaridad siempre existió y esa es la parte que tiene de luz que tiene este libro. A ver,
Es difícil de hablar de solidaridad al interior de una comunidad que está afectada por tanto estigma, porque al interior se crea lo que se llama el odio hacia sí mismo y el odio hacia el otro. En todo caso, crea también un mecanismo en donde hay que defenderse, donde hay que aparentar, en donde hay que tener posición políticamente correcta. Y yo pienso que la cuestión de solidaridad fue algo que se fue construyendo al interior de la comunidad LGBT y sobre todo al interior de la comunidad trans. Hoy estamos frente a un proceso en donde la incitación al odio hacia personas trans a nivel mundial es algo como un hecho real, pero estructura política. Pero es una estructura política de odio. Y al mismo tiempo nosotros estamos aprovechando de eso porque decimos, bueno, pues por la primera vez nos han dado una ventana para decir que existimos como personas trans. Giovanna se construyó, el libro se cierra cuando se va a Italia, donde va a prostituirse, donde comenzará esta etapa que la lleva a Francia como militante. Y mirando hacia atrás, si pudiera decirle algo a esta niña con la falda azul, que no la dejan jugar al fútbol, ¿qué le diría a esta niña? Yo le diría a Giovanna que ella tenía razón, que fue muy interesante todo lo que ella le permitió aprender a Giovanna y que es algo muy interesante de saber cómo la narrativa de los niños, la narrativa de los niños trans, es algo muy importante al día de hoy en 2026 y para el futuro de las narrativas de las familias que tendrán hijos trans. Y entonces tengo que decirle a esa niña que tenía 5 años y que empieza a contar este libro, que tiene que seguir contando estas narrativas, que tiene que seguir existiendo y que la cuestión de las familias y la vida de familia y afectiva para personas trans son el futuro y que ese futuro es posible. Existiendo y resistiendo entonces como France Gall. France Gall, himno de todas las luchas, himno de todas las manifestaciones aquí en Francia. Muchísimas gracias, Giovanna Rincón, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Florence. Y muchísimas gracias a Stéphanie Melfet también, que escribe con usted, yo, Giovanna. Y gracias a ustedes también por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.